el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Saldívar Larrea, mandó un comunicado fijando su postura frente a la reforma judicial que ya fue aprobada por ambas cámaras y que en un artículo transitorio que salió de la nada gracias a un senador del Verde, miembro de una de las familias más conservadoras, pero ahora está en el Verde, lo metió. Nadie cree que tuviera el talento que a él se le ocurriera. Alguien, pues, se dice, como se rumora, que le dijeron, tú di esto, ya llegó y dijo esto para quedar bien, ya saben con quién. A ver, Saldívar rompe el silencio. ¿Qué es lo que nos dijo? Porque mucha gente dice que está muy bien todo, pero que no está bien, Bernardino. Pues sí, Eduardo, fíjate que es eso. Hoy, como justamente lo dices, los diputados aprobaron por una mayoría de 262 votos esta reforma al Poder Judicial. Y la verdad de las cosas que esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación pues tiene cosas muy buenas, la profesionalización de los magistrados, de los jueces, eso está perfecto. Y creo que la otra parte que echó ahora sí que para abajo toda esta reforma judicial en el sentido de lo bueno que es en el comentario y de su transformación del Poder Judicial, pues fue justamente esta adición a un transitorio, ¿no? Que, como bien lo comentas, fue presentada por un senador del Partido del Verde Ecologista de México. Y ahí fue donde está el tema, porque se amplía a 2 años más el periodo actual del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien, el día de hoy ya dio un comunicado en sus redes sociales el presidente de la Suprema Corte diciendo pues que prácticamente se va a esperar en cierto aspecto, ¿no? En cierto sentido también para dar un pronunciamiento. Y me parece muy interesante lo que él dice, legalmente es lo correcto, las leyes se lo establecen en sentido. Sin embargo, Eduardo, creo que el pronunciamiento del día de hoy del presidente de la Suprema Corte fue muy rápido. Yo, en su lugar, desde mi punto de vista, me hubiese esperado para la publicación y la vigencia de esta reforma. ¿Por qué? Porque muy probablemente pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad. Pero se va a publicar, el mismo presidente sí, ha dicho que apenas no puede sobre su mesa. Creo que, a ver, Eduardo, es que creo que sí se va a publicar, lo sabemos, pero legalmente, hablando de la legalidad, su proceso termina cuando se publique y entra en vigencia, no ahorita. Eso es lo que yo quiero hacer referencia, eso es muy importante. ¿No lo habrá dado ya como un hecho consumado? Eduardo, sí, pero eso lo vamos a dejar en la política y en las cuestiones que pueden darse. Yo hablo de la legalidad del procedimiento de un proceso legislativo que debe terminar en la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo que debería haber hecho desde mi punto de vista. O sea, eso va a ser el lunes o el martes, hubiera esperado unos días. Puede ser a lo mejor hoy o el lunes o el martes, no lo sé, el momento que pueda ocurrir en ese proceso. Sin embargo... Pero por ahí vamos, no perdamos el tiempo ahí, perdamos el tiempo en lo que dice su carta. Sí, su carta en términos generales, Eduardo, es justamente que él no se va a pronunciar si es constitucional o inconstitucional esta reforma. Y tiene toda la razón. Él no lo puede hacer como juez en este caso del máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley se lo impide, porque entonces estaría dando ya un aviso de cómo dar el resultado a favor o en contra. Y eso es más, él dice que va a esperar a que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque puede presentarse por parte de los partidos políticos, por ejemplo, inclusive una acción de inconstitucionalidad. Llegará. No dice que se va, que si se presenta la acción de inconstitucionalidad, no vi en su carta que él dijo, y se discute en la Suprema Corte, yo me apartaré de la discusión y no votaré. No lo dice, ¿verdad? No lo dice, Eduardo, de esa manera, pero ya él, en viva voz de él, lo ha comunicado en varios espacios, inclusive aquí en Radio Fórmula también lo ha dicho. Entonces, bajo ese argumento, Eduardo, él tiene pues la obligación... Pero no lo puso por escrito. Por escrito hasta el momento, ¿no, Eduardo? Porque yo quiero ser, así como tú eres bien riguroso, y ¿por qué no esperó unos días? Pues yo diría, una cosa una entrevista en Radio Fórmula o lo que quieras, y otra cosa es escrito y con su firma. Sí, creo que tiene más validez al final de la carta que él exhibió en las redes sociales dice que va a ejercer el cargo de presidente de la Suprema y del Consejo de la Judicatura por el periodo por el cual fue electo. Ese es un primer elemento, eso sin duda. Por mis pares y estaré a la determinación de la Suprema Corte respecto al precepto en cuestión. Es decir, en otras palabras, está diciendo, me esperaré a lo que digan si los ministros, en su caso, que se llegase a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Pero en ningún momento dice, ¿cuál es el término jurídico cuando no participas? Excusarse.
no dice que se va a excusar. No lo dice él, pero ya... No dice, seré excusado de la discusión. O puede ser también declarado por la mayoría de los ministros de la Corte con otra característica, que esté impedido para poder participar. Hay dos principios, es la excusación o el impedimento para poderlo hacer, y debería de hacerlo en su momento si llega allí, porque entraría en un conflicto de interés, porque va dirigido hacia él esta reforma en ese sentido. Entonces él debería de estar ahí. ¿Cómo sería nada más rápidamente la sesión? Estarían los 11 ministros, uno de los ministros puede meter a votación la excusación del presidente de la Corte y se tendrá que retirar porque habrá la discusión ya de los demás 10 ministros. Ese sería el procedimiento en su momento. A ver, Ramsés. Una pregunta, Bernardino. Lo que se está discutiendo ahorita es ¿cuándo termina su periodo de magistrado? El que está ahorita. 2 años más después de el 22, ¿no? Sí, el 22, un poquito por ahí. Sí. No, yo decía por el tiempo que pudiera tardarse en cuanto a la discusión, pero con este tiempo yo creo que sí va a poder continuar hasta el 22. Pero la pregunta es que ya todo esto, para nosotros de a pie, ¿qué significaría que continuara hasta el 2024 el magistrado? Bueno, dentro del argumento que se vertió en la adición del Verde Ecologista a esta reforma, dicen que ellos quedaría certeza y seguridad en principio, sobre todo para poder continuar con las reformas que se han hecho al Poder Judicial, porque el presidente de la Corte actualmente las encabezó hace 2 años, inició con todo ese procedimiento. Tiene razón en principio, pero también cuando se han aplicado ya o se vayan a aplicar todas estas reformas que se han hecho a la ley orgánica, por ejemplo, pues el presidente que está ahí tendrá la obligación legal de continuar con todo ese proceso. Claro, no es personalizado este sentido, sino es que es el que esté ahí en turno tendrá que aplicarlo como dice la ley. La verdad es que tiene dedicatoria, la verdad. Con él se va a poder y con otro no, por favor. Qué manera de despreciar a toda la profesión jurídica mexicana diciendo que fuera de Saldívar Larrea no hay nadie. Por favor, por favor. Mónica. Bueno, esto tiene un tufo político innegable. Una cuestión es la parte técnica, que a lo mejor, pues sí, se necesita una cierta reforma del Poder Judicial. Yo creo que ya fue muy reformado y que las reformas profundas se hicieron hace más de 20 años. Y no sirvieron de nada. No mucho, pero bueno, o sea, sí es perfectible, sí. Pero esto tiene dedicatoria y el presidente se ha dedicado a defender esta propuesta legislativa del Partido Verde, que en realidad lo único que nos dice es que el presidente tiene el interés de inmiscuirse en cuestiones de otro poder para consolidar su proyecto político. Pues nada más es eso, es lo único que se puede decir. Verus. Yo aquí veo 2 cosas. Una, que ya lo mencionaste, Eduardo, cuando el presidente dice que solo Arturo Saldívar puede llevar a cabo la implementación de esas reformas, está dándole una bofetada a los otros 10 ministros, como diciendo, ustedes no sirven para nada y no se puede confiar en ustedes, incluidos los 3 que ha propuesto él. Entonces, es como que dejó a entender. Claro, entonces ahí de entrada ya es una bofetada a los otros 10 ministros. Y una especie de regalo con veneno para el ministro Saldívar, porque lo compromete mucho. Y la segunda cosa que yo iba a decir, a mí me parece que este silencio que guardó hasta hoy el ministro Saldívar, me parece que era lo correcto. Él no podía hacer ningún pronunciamiento. Es más, yo estoy de acuerdo con Bernardino que tal vez se aceleró un poco presentando esta carta hoy, que a lo mejor debió esperarse, y si no hubiera dicho absolutamente nada, pues tampoco pasa nada. Debió guardar silencio, lo guardó bien, aguantó el embate de mucha gente que le exigía que dijera que era anticonstitucional, no podía decir eso, además no podía pronunciarse porque ni siquiera se había aprobado en la otra cámara, o sea, no debería haber dicho nada. Exacto, hasta como dice Bernardino, hasta que le hubiera llegado a la Corte un procedimiento para estudiar su anticonstitucionalidad. Tal vez es cuando el día que le tocara hablar se va a discutir, yo me estoy recusando, excusando, como se diga, yo no participo y depende de los otros 10. Aquí hay un problema, ¿qué pasa? Hay un empate. Exacto. Y si esa acción de inconstitucionalidad se requieren 8 votos en este caso de los 10, para que sea inconstitucional. O sea, no está fácil. Yo creo que es tan abiertamente en contra del espíritu de la Constitución este transitorio que aprobaron,
que no, o sea, si la Corte llegara a decir, a validar esto, bueno, entonces ya va a poder validar lo que sea, sálvese quien pueda. Más una pregunta. El transitorio, supongamos en el 2024, que viene otra administración, que supongamos que no sea la misma, ¿ese transitorio se puede eliminar por un decreto o se puede cambiar o hay que hacer lo mismo? Por otra reforma por parte de los legisladores pueden hacerlo. Pero por eso un transitorio, nomás se aplicaría al actual presidente de la Suprema Corte. De hecho, puede ser para el 1 de septiembre también, en su caso. Claro. Puede haber una propuesta, Mónica, o sea, no hay manera, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema muy importante y ese es el de la voluntad política. Y el problema es que haga lo que haga el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, iba a quedar como el cohetero. ¿Por qué? Porque a la mera hora parece en algunas ocasiones responder a los intereses del gobierno federal, del Ejecutivo Federal. Entonces, dijera... No, el que parece responder a los intereses del gobierno federal es el presidente del Tribunal Electoral del Poder. Bueno, también. Ese es un cínico y desvergonzado. Bueno, ese sí, pero estamos hablando de este señor. No, pero es que nos quedan 20 segundos y ya quise aterrizar. Hiciera lo que hiciera, iba a quedar mal. Hablar ahorita, hablar después o pasado mañana. Gracias, Mónica. Vamos a ir a los mensajes y regresamos aquí a Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.